Eh, ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? Estamos con esta serie llamada Silencio, renueva. El mensaje de hoy se llama Silencio, Descanso y Dirección. Y vamos a hablar acerca de esto bien importante, que son los silencios de Dios, pero también cómo debemos responder a esto. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios bueno, porque siempre estás presente, Señor. Y a veces sentimos, Señor, que hay silencios tuyos, a veces no sabemos cómo responder a esos silencios, pero el día de hoy queremos descansar en ti a pesar de cualquier silencio, de cualquier temporada que estamos viviendo, que podamos confiar que tú eres un Dios tan bueno, tan fiel, que nunca nos abandonas. Yo oro por cada persona, Señor, que ellos tengan un encuentro real contigo el día de hoy, Señor. Quizá ya lo han tenido en el pasado, quizá ya lo han tenido en algún momento en su vida, Señor, pero el día de hoy, Espíritu Santo, ministra nuestro corazón. Estamos aquí para que nos hables, ministra, toca nuestra vida, Señor, que podamos saber de tu infinita compañía en cada temporada. Gracias, bendigo a cada persona y que puedan recibir tu palabra, no de un servidor, Señor, sino algo tuyo, Señor. En tu nombre damos gracias. Amén. Muy bien, voy a tratar de ser breve el día de hoy. Al final vamos a estar orando por Rebeca, que cumple 15 años, y vamos a estar dando unas palabras también. Y es un momento muy especial, yo creo, también para la vida de Rebeca y también para cada nosotros, ¿no? Esto que tiene que hablar acerca de las temporadas, del silencio, de la dirección, del descanso de Dios. Toda esta serie ha tratado acerca de esto, ¿no? De cómo renovarnos en medio de cualquier temporada que estemos viviendo. Y ahorita vamos a orar por eso. También antes de iniciar, pues me gustaría decir, se me olvidó decirlo ahorita, ya el salón de arriba está fresco. Gracias a Dios los niños ya tienen su aire instalado, ya pueden estar más frescos, así que van a estar cómodos, van a estar bien, sin ninguna preocupación. Y la siguiente semana vamos a poder instalar también una puerta para que aún estén más frescos. Muy bien, Habacuc 1 del 3 al 5, directo al mensaje. Y vamos a hablar acerca del profeta Habacuc. Es un profeta menor. De hecho, algo bien interesante de Habacuc es que Habacuc en sí no tenía como tal una encomienda de parte de Dios. Y el libro de Habacuc Habacuc es un profeta que empieza a ver la maldad de lo que está pasando a su alrededor. Y esto es lo que le pregunta a Dios. Dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y esto fue lo que oró y esto fue lo que pidió. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? El Señor respondió en el versículo 5. Y algo bien interesante, ¿no? Porque Habacuc se sentía, yo creo, como muchos de nosotros nos hemos llegado a sentir en algunas temporadas, ¿no? Donde oramos, estamos pidiendo específicamente por algo y no vemos respuesta y vemos este silencio que es incómodo. Y vamos a empezar a hablar de esto. ¿Por qué Dios a veces guarda silencio? Bueno, analizando un poquito los silencios, aquellos que son músicos como David o aquellos que son músicos en alguna parte de su vida, el silencio tiene algo muy especial. El silencio a veces es tan importante como la nota que estamos tocando. Deja compartirte un poquito algo de mí, probablemente no sabes, pero desde que yo tenía 8 o 9 años, mis papás me metieron a tocar clases de violín. Y yo me acuerdo mucho, estaba en orquestas infantiles y estaba de aquí a allá. Me acuerdo quinto, sexto de primaria, estaba en cuanto a orquesta infantil, me podían poner mi maestra de violín y me podía poner mis papás. Y estaba todas las navidades, las mismas 10 canciones de Navidad en recitales, en todas partes, estaba tocándola en todo tipo de iglesia. Hacíamos casi mini giras de canciones, ya sabía todas las canciones de Navidad. Y había una parte que siempre me decía mi maestra de violín, que era: el silencio es tan importante como la nota que estás tocando. A veces es mejor no tocar nada que estar tocando todo. A veces es mucho mejor guardar silencio y decir: ok, en esta temporada no voy a hacer nada, en esta temporada no voy a tocar una nota, porque va a ser parte de la melodía, va a ser parte de la composición. Y yo siento que Dios funciona de la misma manera. Y no solamente lo siento, nos lo confirma la Biblia. La Biblia nos confirma cómo la soberanía de Dios actúa aún en el silencio. Y vemos a Dios como un maestro, como un compositor excelente en su creación, en nuestras vidas,
que está tocando las notas correctas, está hablando en el momento correcto y está haciendo lo que Él quiere hacer en el momento correcto. Nosotros somos personas en esta generación que nos gustan las respuestas inmediatas, pero por lo mismo a veces nos incomodamos, porque como el silencio puede ser tanto sanador como incómodo, no nos gusta el silencio de Dios. Por alguna razón interpretamos las temporadas de silencio de Dios como abandono. Y la historia de las que voy a hablar el día de hoy es un profeta llamado Habacuc, que su ministerio no es el orar. Habacuc, su ministerio no es específicamente del de liberación o el hacer algo. El ministerio de Habacuc es como un intercesor. No tiene una encomienda específica. Lo único es que ve, observa la decadencia, observa la inmoralidad, observa lo que está pasando, la injusticia, la violencia, toda la decadencia espiritual de Judá. Y dice, yo no me puedo quedar callado de todo lo que está pasando. Yo no puedo quedarme callado. Y este profeta no empieza su libro predicando. Este profeta empieza quejándose. Este profeta empieza su libro diciendo, hay dolor en mi corazón y verdaderamente, Señor, te he pedido tantas veces y yo no entiendo por qué tú no estás obrando, pero no estás obrando. Estoy esperando dirección, pero no me dices hacia dónde ir. Y a veces Habacuc representa a este creyente religioso o este creyente, más bien este creyente no religioso, este creyente que probablemente ha ido muchos domingos a la iglesia y no se conforma con el así son las cosas y ya. Muchas veces somos esos creyentes. Nos dicen, tú espera en Dios, pero ¿por qué tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo sé que estoy amando a Dios? ¿Cómo sé hasta cuándo Dios me va a dar una respuesta? Es similar una vez a David, ¿no? Que hacía este tipo de oraciones similares en el Salmo 33, ¿no? Que David decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y yo creo que Dios tiene algo excelente para nosotros en cada temporada. ¿Qué sucede con Habacuc? Habacuc llega un momento, al final de su libro, donde cambia el clamor por un canto. Y empieza a decir, Señor, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me voy a alegrar. Aunque no tenga la respuesta que yo quiera, aunque tenga que pasar por este momento de incertidumbre el pueblo, yo también me voy a alegrar. Y este mensaje descubriremos precisamente cómo Dios, en estos momentos de confusión de nuestra vida, porque Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo un Dios bueno. Y el silencio no es para alejarnos, el silencio es para llevarnos a los ritmos espirituales de Él, a donde aprendamos a descansar en Él, a donde aprendamos a confiar en su soberanía, donde aprendamos a confiar en su visión para el futuro, para nuestra vida. Así que vamos a ir profundo. Punto número 1, el silencio. ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes de nosotros hemos estado en esto, no? O hemos hecho este tipo de preguntas, Señor, ¿hasta cuándo tengo que vivir esto? Seamos honestos, ¿quiénes han hecho ese tipo de preguntas? Yo lo he hecho. Yo sí lo he hecho. Yo he estado en temporadas donde pareciera que nada se resuelve, ¿no? Y nos encantaría que nuestras oraciones fueran como las palomitas de maíz que las metemos y en 3 minutos están listas. Y no es así. A veces se nos queman, pero eso es punto y aparte. Pero nos gustaría que las oraciones fueran así instantáneas, claras. Que el amor de Dios, una voz del cielo, una nube se formara y nos contestara. Es así. Pero muchas veces estamos buscando a Dios en manifestaciones externas, estamos buscando a Dios o esperando la voz de Dios en algo tan estruendoso, en algo tan grande, y Dios quiere hablar en el silencio. Hay historias de eso, hay muchas historias. Y Habacuc empieza en esta situación. El contexto se sitúa a finales del siglo 7 antes de Cristo, años antes de que llegaran a ser invadidos por Babilonia, años antes de que cayera Jerusalén. Hay una profunda decadencia moral, espiritual, política, idolatría interna, opresión, injusticia, hay un montón de cosas. Y todo esto, Dios decide guardar silencio para que Israel viva las consecuencias de sus actos
y prepara a los babilónicos para hacer justicia o para hacer crecer a todo el pueblo suyo. Habacuc no duda de la existencia de Dios, pero no entiende el propósito de Dios. Le cuesta entender cómo un Dios tan justo guarda silencio mientras el mal avanza. Y a veces nos hacemos la misma pregunta. Oh, ¿dónde estás, Señor, mientras sufro? ¿Dónde están mientras otros son oprimidos? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? No quiero ser negativo el día de hoy. Más bien quiero darte esta esperanza de decir, yo no sé el sufrimiento, yo no sé por qué hay sufrimiento, más que sé que estamos en un mundo caído. Pero sí quiero ofrecerte una esperanza que estos silencios, aunque pareciera que no tienen razón, Dios tiene algo preparado al final de todo lo que está haciendo para nuestra vida. Esos silencios que parecieran incómodos, esos silencios que parecieran abandono, esos silencios que pareciera que Dios no está prestando atención. En realidad Dios está preparando algo mucho más grande para nuestro bien. Ni Dios, ni la palabra de Dios son ajenos a nuestro dolor y a nuestras dudas. Es más, ve a Cristo, ve a Jesucristo. Jesucristo refleja el amor de Dios para nosotros siempre. Y sabemos que Jesús entiende el sufrimiento humano. Y Jesús entiende todo. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el silencio nunca va a ser indiferencia. Tenemos el amor de Cristo que es suficiente para reflejarnos cuánto nos ama Cristo, cuánto entiende el sufrimiento humano. El mismo sufrimiento que Él tomó por ti y por mí, Él lo entiende. Lo que tú puedas pasar, lo peor que tú puedas pasar, Él lo entiende. El silencio de Dios no es indiferencia. Es el espacio necesario para preparar algo más grande. En la mayoría de las veces prepara nuestro corazón, en la mayoría de las veces afirman algo en nuestro espíritu. Vamos a hablarlo de esta manera, ¿no? Cristo, una de las cosas más dolorosas que experimentó en su vida fue momentos antes de ir a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario hay una frase muy clásica de Cristo que todas las Pascuas sabemos, ¿no? Y escuchamos y hasta nos la sabemos de memoria. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque uno de los trabajos de Cristo era al momento de tomar todo el pecado de la humanidad y cargar toda la maldición del mundo. Ese mismo pecado no es que Dios lo abandonó, es que hace por decisión, por amor, se separa por única vez de su relación con su Padre. Entonces, uno de los procesos más difíciles y dolorosos de Cristo es que en ese momento el Padre estaba separado de Jesús. Y en ese momento de dolor, esa separación que tú y yo merecíamos por causa del pecado, porque el pecado causa separación, Cristo la vivió por única vez para que ahora nosotros, en el nombre de Cristo, todos los que están en Él, no la tengan que vivir jamás. Esa muerte espiritual, porque la muerte espiritual es eso, separarnos del Padre. No vengo a hablar de doctrina el día de hoy, pero lo más doloroso no es si hay un lugar donde nos van a estar picoteando las pompas todo el año ahí en el infierno o toda la vida. No, eso no es lo más doloroso del castigo del infierno. Lo más doloroso del castigo del infierno es que hay una muerte espiritual donde estamos totalmente separados de Dios. O sea, la tortura así como nos la pintan, ¿no? Los diablitos picándonos ahí las costillas. En realidad, ¿eso qué? O sea, ni siquiera sabemos eso. Eso es algo que Dante Alighieri se le ocurrió en la Divina Comedia y nos lo imaginamos de esa manera, pero en realidad no hay una visión del infierno que sea así. Lo más doloroso es que hay una separación de por vida de la presencia de Dios. Y esa misma separación, Dios la permitió en Cristo para que nosotros nunca más la tengamos que vivir en Él, si estamos en Él. Y en ese momento de silencio aparente de Dios, solamente tenía el propósito de algo: cumplir la encomienda de algo mucho más grande. Entonces podemos aprender en el silencio más doloroso y en el silencio que de verdad fue un silencio, porque fue una muerte espiritual total.
podemos entender que aún ahí estaba Dios y había un plan y había una visión para el futuro. El silencio de Dios nos prepara para una visión mucho más grande. En el caso de Cristo, tenía que pasar por esa copa para que nosotros pudiéramos disfrutar de la cercanía con Dios. Y muchas veces estamos en la vida donde parece que hay silencios, pero Dios solamente nos está preparando, porque no se compara al silencio que experimentó el Hijo. Solamente nos está preparando, solamente está firmando nuestro corazón, solamente está afinando nuestra vista para que podamos verlo. Amén. Así que Dios no decepciona, Dios no se decepciona de nuestra debilidad. Dios no se decepciona de nuestros errores. Ni tu debilidad, ni tus errores, ni absolutamente nada te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar. Lo único es que estos momentos donde Dios está totalmente presente, pero está guardando silencio, está preparándonos para llevar nuestras preguntas y angustias delante de Él como parte de un proceso de la fe. Amén. A veces pensamos, y esto es algo que yo aprendí muy mal, porque anteriormente yo pensé o aprendí que fe era ignorar todo. Y había temporadas donde es evidente el silencio de Dios, pero yo también guardo un silencio no sano. Y es evidente que algo está desconectado, y muchas veces somos nosotros los que estamos desconectados, porque en el caso del pueblo de Dios, el silencio ante la injusticia era por las propias acciones de idolatría y de abandono que el pueblo había tenido hacia Dios, y Dios estaba ahí obrando, y Dios todavía quería algo bueno para el pueblo. Y muchas veces es similar, nosotros tenemos acciones que nos vamos alejando. Dios está presente, pero nosotros nos vamos alejando y vemos a Dios y decimos, ¿por qué estás guardando silencio? Y pensamos que fe es religiosidad, y pensamos que fe es simplemente ignorar que las cosas están mal. Y entramos en este tipo de fe donde decimos, Señor, todo está bien. Y es evidente que hay algo roto en nuestra vida. O es evidente que hay incomodidad, o es evidente que hay algo que no nos está gustando, o que no está fluyendo como debería fluir. Habacuc tomó una decisión audaz. Dios no se sorprendió de la queja de Habacuc, porque era una queja no desde ay Dios, porque eres un Dios injusto. Señor, mi corazón está dolido. Es parte del proceso de la fe esto, el reconocer que necesitamos de Dios en estas temporadas donde parece que Él no está contestando. La verdadera fe no ignora el dolor, amado. La verdadera fe lleva todo el dolor hacia Dios. La verdadera fe no dice, no, eso no tienes, en eso no tienes que llorar. Mejor finge que todo está bien o haz como que vas avanzando siempre. Orar como Habacuc es mucho mejor que callar con resignación. Orar como Habacuc y decir, Señor, hay dolor en mi vida, habla mi vida. Es mucho mejor que simplemente callar en incredulidad. El clamor de este profeta no es incredulidad. Es una fe herida. Es una fe herida. Es lo que ocurre cuando creemos en el Dios de justicia, pero no vemos su actuar en el tiempo que esperamos. Y Dios no se va a ofender de esto. Al contrario, va a enseñarnos. Finalmente Dios responde. Pero no responde como Habacuc imagina. Le dice, sí estoy obrando, pero he levantado a este pueblo de caldeos babilónicos como un instrumento para que el pueblo de Dios pueda volver a poner sus ojos a mí. Habacuc 1:5 dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días algo tan sorprendente que no lo creerán, aunque alguien se los explique. Dios iba a usar una nación pagana, cruel, despiadada, para corregir a su pueblo. Y a veces no nos gusta la corrección, pero era lo que Dios tenía que hacer. Porque todo este proceso de corrección era necesario para que viniera un remanente, para que viniera un renuevo mucho más grande que es Cristo. Si nada de esto hubiera pasado,
no hubiera llegado Cristo. Todo esto Dios lo preparó, lo entretejió para llegar al momento más glorioso de la liberación más profunda, que era más que una liberación natural o terrenal, era una era liberación espiritual. Y hay muchos creyentes que estamos luchando entre esto, entre el carácter santo de Dios y los métodos de Dios que no nos gustan. Y estamos luchando entre, sí, confío que Dios es santo y Dios es grande, pero no entendemos la providencia divina y no entendemos cómo Dios actúa. Y nuestro llamado es seguir entrando en el amor de Dios, seguir confiando, seguir creciendo en la apreciación que tenemos en el amor de Dios, porque en eso hay respuestas, aún en el silencio, aún cuando no entendamos. Ese silencio no es vacío solamente, es un síntoma de que Dios está componiendo algo dentro de esta orquesta maravillosa que es tu vida, que es mi vida y que es nuestra vida en conjunto. Dios está preparando una sinfonía maestra. Tienes que estar preparado, tienes que apagar el ruido del día a día, ese ruido que te contamina, que te permite o te impide ver más bien la obra de Dios en tu vida. Apagar ese ruido, como un acto de adoración, empezar a creer a Dios aún en el silencio, adorar aún en las temporadas de silencio. El silencio no es abandono, es preparación, amado. Es una preparación. Y ahora, nuestra respuesta al silencio de Dios, curiosamente, tiene que ser un silencio no de apatía, sino de expectativa, que es el siguiente punto, que es descanso. ¿Cómo descansamos en Dios? Punto número 2, descansar. Es esperar con propósito. Hace poco lo compartí en los devocionales que estuvimos teniendo a inicio de año, que pronto vamos a retomar, pero estamos hablando de las disciplinas espirituales. Y una de las disciplinas que me gustó muchísimo, fueron los primeros temas que hablamos, es la disciplina del silencio. Y dices, ¿cómo guardar silencio es disciplina, no? Yo lo pongo de esta manera, ¿no? Hay momentos donde hay silencio. Si tú fuiste un hijo adolescente y estás con tu papá en el carro y te está preguntando, ¿cómo te fue en el día? Y estás guardando silencio. Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Hay silencios, ¿me estás entendiendo? Que son silencios que no van. Hay silencios que son silencios de inmadurez. Y hay silencios de nuestra parte. Entendemos que Dios está preparando algo, Dios está haciendo algo, pero ¿cómo respondemos a eso? El silencio es una disciplina también. Dios la practica para hacer algo grande. Nosotros la practicamos para dejar de escuchar nuestra voz y empezar a descansar en la voz de Dios. Entonces, si mi papá, de hecho es algo que estoy aprendiendo mucho y espero esto lo esté viendo, aunque no estamos transmitiendo, lo vamos a subir. Mi papá tiene una característica muy especial, ¿no? Cuando mi papá me da un consejo y era adolescente, escuchaba algo que no me gustaba, e inmediatamente trataba de refutarle. No es así, estás mal. Y era una pelea con mi papá de decir, no, tú estás mal, yo estoy bien. Y conforme fui creciendo, entendí, mi papá habla y a veces hay cosas que, híjole, me dice que me retuercen todo el estómago, ¿no? Que estoy así, ¿por qué? Porque toca esas fibras sensibles de mi vida, que yo sé que tiene razón. Y yo sé que me lo dice porque me ama, pero no me gusta que me lo diga. Y hay cosas que me dice, es que estás haciendo mal esto. Y me lo dice y me duele y me cala y dices, no, es que no. Y poco a poco he aprendido, ok, si mi papá está hablando, voy a descansar en su consejo y voy a guardar silencio. Mi papá me lo ha dicho, cuando yo hable, cuando te estoy dando un consejo, no me digas nada. Simplemente afina tu oído, simplemente habla. Es muy diferente a un silencio de falta de comunicación, de falta de relación. Es confianza plena en la voz de Dios. Habacuc dice en Habacuc 2:1 y el 4. El 4 es la respuesta de Dios. Habacuc entendió después de todo esto, ¿no? Hizo 2 reclamos a Dios. Dios contesta, Dios le muestra el por qué estaba haciendo esto y entiende y dice, ok,
subiré a mi torre de vigilancia, montaré guardia, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Ya voy a callar mi queja. Voy a subir a mi torre de vigilancia, que es ahora sí un escenario muy bonito en este lugar de la comunión con Dios, donde ya no es una queja, en gratitud, en adoración, voy a montar guardia a que Él hable y dirija mi vida. Lo que tú y yo necesitamos en los silencios. Hay tantas cosas que decimos, ¿por qué no están funcionando? Porque estás hablando mucho más tú, porque estás tratando que tu voz tenga un significado, un propósito, y Dios quiere que simplemente guardes silencio y descanses en Él. El silencio de Dios nos lleva a nosotros a guardar silencio, descansar en su plenitud, confiar en Él para recibir una visión, que fue lo que hizo Habacuc. Nosotros necesitamos eso. El silencio de nuestra parte se convierte no en pasividad, sino en una expectativa. Es una disciplina espiritual donde callas tu voz interna, callas tu queja, callas tu significado de la vida, ¿no? Todo lo que quieras, porque muchas veces, Señor, es que yo quiero que sea de esta manera. Y nosotros empezamos a afinar nuestro oído para escuchar el amor de Dios, para observar su santidad. Porque ¿qué pasa? La contemplación, que son disciplinas muy similares, de lo que es descanso, silencio, contemplación, son disciplinas que casi es lo mismo, ¿no? Que se manejan de diferentes maneras, pero son cosas que hacemos en nuestra comunión con Dios simplemente para contemplarlo más, para escuchar más su voz. Y la contemplación tiene una cualidad: la transformación de nuestro ser. La contemplación nos transforma en aquello que estamos contemplando. Cuando descansamos en Dios, no solamente es una espera pasiva, es una expectativa de Señor, voy a ver firmemente en mi torre de vigilancia qué quieres hablar a mi vida. Porque al momento de yo fijar mis ojos en ti, soy transformado conforme tu amor y tu presencia en mi vida. Amén. Claro. Entonces Habacuc toma esta postura de un centinela espiritual, de un profeta que sube a una torre de vigilancia, no para ver enemigos. Está esperando un mensaje, está esperando recibir algo ansioso. Descansar en Dios no solamente es una fe que pide, es una fe que está dispuesta a alinearse con el ritmo de Dios. Eso es descanso de Dios, en Dios. Alinearse y discernir lo que Él quiere hacer, más allá de lo que nosotros queremos ver. Discernir cómo son sus planes más allá de lo que tú quieres que pase, como tú quieres que sucedan las cosas. Yo te pregunto, ¿tú crees que Habacuc quería que el pueblo pasara por cautiverio? Claro que no. Y era algo, y déjame decirte, Dios no nos ha pasado por cautiverio en el sentido literal. Hay gracia y misericordia. O sea, es muy diferente el trato que Dios tenía con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Israel. Es muy diferente al que tiene ahora por medio de la gracia en los gentiles. Es muy diferente cómo Dios opera en las naciones, inclusive a cómo Dios opera en la iglesia, en las familias. Pero aún así, el propósito es el mismo. Nosotros tenemos que esperar en Dios y no Dios en nosotros. Nosotros tenemos que descansar en Dios y no es como que Dios va a descansar en nosotros, porque es imposible que Dios descanse en nosotros, ¿me entiendes? No es como que Dios, ajústate a mi ritmo de vida. No, es que nosotros en el descanso y en este silencio que hacemos de descansar en Él, nos ajustamos al ritmo de la gracia y del amor de Dios en vez de esperar que Dios ajuste al nuestro. Porque eso no va a pasar, porque Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios bueno. Y es un Dios que hace lo que Él quiere. Pero como es un Dios bueno y hace lo que Él quiere, vamos a saber que no va a hacer nada que nos destruya. Va a ser algo que nos edifique. Va a ser algo que saque el propósito de nuestra vida y nos lleve de victoria en victoria aún más a la gloria que Él tiene preparado para nosotros. ¿Te acuerdas lo que decía la semana pasada? Los procesos en la vida cristiana nos llevan a una gloria aún mayor. Lo mismo, Dios está preparando algo en ti.
Nuestra actitud no es de incredulidad, es de decir, Señor, si tus planes son mejores, tú eres un Dios más grande, puedo estar en mi torre de vigilancia expectante de lo que tú vas a hacer, no me voy a mover hasta que tú hables, no me voy a mover. Porque en nuestra humanidad, nuestra carne, ¿qué pasa? Está el problema y empezamos a actuar según nuestra carne. En medio de los problemas queremos correr, en medio de los problemas queremos huir o reaccionar o exagerar o victimizarnos. Pero el profeta nos enseña la mejor decisión que podemos tomar. Estén firmes en Dios. Estén firmes en Dios, en nuestra torre de vigilancia, escuchar y ver con fe lo que Dios va a hacer. Y hay algo bien interesante, porque escuchar y ver lo que Dios va a hacer, el ver, ¿no? O el escuchar de Dios, en Dios estos sentidos a veces parece que se entrelazan, ¿no? Y Dios puede hablar de maneras que no son totalmente audibles, de maneras que tiene que ver más con su presencia constante en nuestra vida, que superan nuestros sentidos sensoriales. A veces a través de su amor manifiesto en una persona, a veces a través de cosas que nos pasan en la vida, a veces de una sensación de paz en nuestro corazón. Porque la voz de Dios tampoco se limita a un método o a lo que nosotros tenemos entendido como voz. Los canales de comunicación de Dios rompen todas las barreras de nuestro entendimiento y Dios habla como Él quiere hablar. Hay una frase de Bill Johnson que dice: la fe no niega que un problema existe, niega la influencia que tiene en nosotros. Eso es lo que hace la fe. No es que seamos, porque a veces a mí me han dicho, no, los creyentes como que tienen la realidad bien alterada, ¿sí? Y como que no están en el mismo mundo, ¿no? Y hemos tenido experiencias, ¿no? De gente que literal vive en la misma condición, su hija se enferma y otra familia que su hijo se enferma, y vemos unos que se están desmoronando y otros que están tristes, están luchando, están batallando, pero están firmes. ¿Cuál es la diferencia? Que una familia tiene la plenitud de Cristo y la confianza de que Él es bueno, y los otros están viviendo la desesperanza total. Y para ambos Dios obviamente tiene algo grande, algo hermoso, pero el objetivo es el mismo, que nuestra atención pueda estar enfocada en Dios. Habacuc 2:1 dice en la última parte de Habacuc: y velaré para ver lo que me dirá. Habacuc reconoce, no, la revelación no es un producto de cuánto comprendamos la Biblia. La revelación, amado, no es simplemente armarte un buen sketch. Revelación es una visión espiritual. Revelación es estar en esta expectativa, en esta oración, en esto para ver qué Dios nos va a decir, para ver cómo Dios, con un lenguaje mucho más profundo y vasto que el tuyo y el mío, se revela a través de lo espiritual en nuestra vida. No es teología solamente, no es algo base, no. Dios habla de la forma que Él quiere a través de visiones, impresiones del Espíritu en nuestro corazón, silencios cargados de sentido. Y revelación toma esto y le da un enfoque de una impresión espiritual, un enfoque de una realidad, de una visión espiritual. No se trata solamente de orar, sino que el descansar en Dios es un descanso para esperar instrucción y dirección de Dios. Es para recibir la visión de Dios, incluso si esto confronta nuestro corazón. Dios escucha nuestras quejas y Dios no se molesta por tus quejas, pero espera madurez en nuestra respuesta. Aquí aparece el corazón del humilde profeta. Después de sus quejas está dispuesto a ser corregido. Está dispuesto a escuchar su plan. Como yo con mi papá. Después de que ya sé que la regué, mal sería tratar de justificar mis acciones. De hecho, eso es un símbolo de inmadurez. ¿Te has fijado? Cuando el hijo no está maduro y se equivoca, para empezar, si ves con tus papás, tu papá tiene la razón. O sea, ya te amolaste ahí. ¿Por qué? Porque ellos están pagando toda tu vida. O sea, ya.
Y aunque no tenga la razón, tiene la razón porque es tu papá. Y en el sentido que tratas de justificar tus fallas y tratas de justificar tus malas acciones, ya perdiste ahí. Estás hablando de falta de madurez, porque no tienes que justificarte, tienes que escuchar y recibir dirección. No es justificarte. Dios, es que sí lo hice, pero porque me sentía así. Sí, Señor, estamos en esa temporada, pero es que el rey que nos pusiste, Señor, es... Humildad es estar dispuesto a ser corregido. Madurez es escuchar sin reclamar, sin decir. Dios escucha, pero quiere que este silencio activo de nuestra parte sea una expectativa rendida y un escuchar obediente a lo que Él nos quiere decir. Amén. Dale un aplauso al Señor, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hace el silencio de nuestra parte? Como un descanso. Implica reducir opiniones nuestras o de otra persona que no nos esté edificando. Afinar el enfoque y estar dispuestos a recibir una instrucción divina. Esto renueva nuestra alma como tú no tienes idea. Cambia nuestro ser, nos transforma, porque la visión de Dios no solamente es un ¿qué vas a hacer? La visión de Dios es algo que transforma nuestro ser. Dios no da una visión para decirte si tienes que comer chilaquiles, desayunar chilaquiles en la mañana o huevo estrellado, ¿no? O sea, Dios no te va a dar una visión para eso. Dios te va a dar una visión, una dirección para transformar áreas de tu vida que necesitan ser transformadas por su Espíritu. Para algo tan sencillo, no. Eso te puedes meter a ChatGPT y ¿qué me recomiendas? ¿Qué es mejor desayunar? Te va a decir, el huevito porque tiene proteína. Eso así de fácil, no necesitas una dirección de Dios tan específica, algo tan claro. El silencio de nuestra parte es enfocarnos, esperar activamente la voz de Dios. Voy a terminar con este punto, ayúdame con la guitarra. Y ya saben, si digo voy a terminar, tengo 10 minutos más. 15, si son benévolos conmigo, si son buenos y tienen paciencia con su pastor, pero voy a tratar de ser muy específico. Dirección y confianza. Habacuc 2, del 2 al 4 dice, el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo que dice, por su fe vivirá. Ese del justo por la fe vivirá es un versículo que se repite en el Nuevo Testamento, que se repite así muchísimas veces. Creo que 3 veces más se repite en las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Algo parecido a lo que hace como 2 meses predicaba Eunice. ¿Qué sostiene los corazones humanos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que sostiene nuestra vida? ¿Qué es lo que da sentido y propósito a nuestra vida? La palabra de Dios. Hablemos de la palabra de Dios no solamente como una palabra como tal. La palabra de Dios en el sentido teológico es Cristo. Porque Él es la palabra, Él es el verbo. Y detrás de cada palabra profética, detrás de cada dirección de Dios, detrás de cada visión de Dios a nuestra vida, no hay otra cosa más que el ADN de Cristo impregnado en esa profecía, en esa visión, en esa palabra. Porque el espíritu de profecía no tiene que ver con que yo te diga que te va a ir bien el día de mañana. El espíritu de profecía tiene que ver con que Cristo esté vivificándose ahí. Cada palabra que nos lleva más a Cristo, cada palabra que nos dirige más a Cristo,
Dios nos está diciendo, en el momento que yo refleje mi palabra en tu vida, en el momento que traiga dirección a tu vida, sé como el profeta. El profeta lo tenía que anotar porque no solamente era una palabra para él, era una palabra para el pueblo, era algo que debía registrarse, era algo que no iba a pasar inmediatamente, pero que era seguro que iba a pasar. ¿Por qué? Porque las visiones de Dios, los planes de Dios tienen su propio ritmo. Y Dios le dice, aunque tarde, espéralo. Yo tengo este pensamiento. Todo tipo de palabra, todo tipo de profecía que necesitamos recibir, aún las que recibimos, que a veces son tan certeras, todo se ha cumplido en Cristo. En el tiempo infinito de Dios, en el kairos de Dios, todo lo que tenía que ser cumplido se cumplió y Cristo está gobernando y reinando por encima de todo. Entonces, en el kairos de Dios se cumplió. Solamente es un momento para que su tiempo conecte con el nuestro y se cumpla. Porque la visión de Dios tiene su propio ritmo. No podemos entender el kairos de Dios porque vivimos en el cronos nuestro. Pero el kairos de Dios nos refleja y el tiempo de Dios nos muestra que ya todo ha sido puesto, que ya Cristo venció, que ya todo está perfeccionado. Lo único que tenemos que hacer es creer en la visión que recibiremos en el descanso de Dios y confiar que Él lo cumplirá. ¿Qué nos dice la Biblia? Proverbios 29:18. Donde no hay visión, dice, el pueblo se desenfrena o el pueblo se extravía. El pueblo se pierde por falta de visión, por falta de entendimiento. Entonces, si la palabra de Cristo no es la que está dirigiendo nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a perdernos. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Señor, donde tú quieras, tu palabra me guía. A donde tú quieras, tu palabra me va a guiar. Y esa palabra yo la voy a seguir porque es lumbrera en mi camino. Aunque tarde, nunca falla. Aunque sea a tu ritmo, al ritmo de tu amor y de tu gracia, ahí voy a estar obediente. Escríbelas. Quizá no en tablas, aunque yo tengo ahí mis argumentos, ¿no? Mi mamá me ha enseñado que todo tipo de promesas y palabras proféticas las escribamos en cuadernos o en el iPad, donde quisiéramos escribirlas, o las guardemos o las grabemos como un recordatorio de que cuando la visión está presente, Dios va a hacer algo. Y déjame decirte, no lo tengo ni anotado, pero hay algo bien hermoso que ha estado pasando. Hace unos años, antes de casarme, hace 10, 12 años, no recuerdo, un día nos pusimos a escribir en un cuaderno, principalmente yo, y empezamos a escribir la visión para Casa de Fe en Cuauhtémoc. Cosas que no vimos cumplirse hasta hace poco. Cosas que me había olvidado que había escrito, cosas que ya no recordamos. Mi mamá es una experta en eso, ella escribe peticiones, oraciones, cosas, visiones de parte de Dios, que Dios pone en su corazón, anhelos que Dios pone en su corazón. Y aunque tarde, llega, porque Dios no falla. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Habacuc 2:4 otra vez. El justo, ¿por qué vive? Por la fe. Lo único que necesitamos al momento de recibir lo que Dios quiere hacer,
Fíjate cómo nos está llevando este mensaje. Guardamos silencio. Entendemos los silencios de Dios. Descansamos en la confianza y en la plenitud y en la grandeza de su amor. Guardamos nosotros silencio como un papá que está aconsejando a su hijo para recibir dirección. No nos justificamos, no creemos que somos mejores, no respondemos, callamos. Y la dirección que Dios nos da nos enseña que por fe se vive, que si vamos a llegar a alguna parte de nuestra vida es por fe, que si vamos a avanzar vamos a vivir por fe y no por emociones. Te hago esta pregunta. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene sujetarse? O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es mejor tu dirección que mis planes? ¿Por qué es mejor, Señor, entender que lo que tú tienes preparado, aún así, si es una temporada difícil como lo que iba a vivir Israel, como lo que iba a vivir Judá, ¿por qué es mejor? Y dentro del amor de Dios podemos decir esto de una manera hermosa. Yo tengo varios puntos, hay muchas cosas. Punto. Porque el confiar de la dirección divina nos protege del caos de tus emociones. Porque el corazón es engañoso. Porque Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón, no en tus emociones, y Él enderezará tus veredas. Nos ayuda porque si entendemos que los planes de Dios son mejores, nos alinea con el tiempo perfecto de Dios. Y cuando estamos alineados al tiempo perfecto de Dios, entendemos que sus pensamientos son mayores. Mis pensamientos, dice Isaías 55, no son tus pensamientos, son mejores. Nos transforma, al punto 3, internamente mientras esperamos externamente. Romanos 5, 3 al 5 están cortos. El sufrimiento produce paciencia y la paciencia produce esperanza. 4. Nos permite vivir desde la fe, no desde la ansiedad o la lógica humana. Por eso Filipenses 4, 6 al 7 el apóstol Pablo nos dice: no se inquieten por nada, porque la paz de Cristo, la paz de Dios, guarda ¿qué? Nuestros corazones. Voy a terminar con esto. Habacuc 3 al 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor. Y algo bien interesante, ¿no? Aunque los planes de Dios no sean como yo pensé, aunque Él quiera hacerme crecer en la torre de vigilancia, con todo yo me voy a alegrar y voy a confiar en el Señor. Silencio. El silencio de Dios no es abandono. Es solamente un eco de que Dios quiere hacer algo mucho más grande, de que está preparando una sinfonía en tu vida, de que está haciendo algo muy hermoso. El descanso no es pasividad, es una fe que deja de forzar respuestas y comienza a esperar en silencio dirección. Y la dirección de Dios no es control, amado, es rendición, es confiar que la visión va a llegar, que aunque tarde llegará y no mentirá. Amén. Termino con esta historia. Una vez, varios miércoles, me llega un joven. Estaba enfrentando una crisis profunda. Estaba siendo acusado de algo que no hizo. Y incluso estuvo encarcelado un tiempo. Oraba, lloraba, buscaba a Dios, buscaba ayuda. Por meses no había una respuesta. Lo estaban acusando de algo muy grande. Un día me dice: es que ya no sé qué hacer. Solamente me queda esperar. Precisamente eso fue lo que ese no es el último recurso. Esperar es fe. Esperar es fe. Y en este silencio prolongado,
en esta aparente espera infructuosa, Dios comienza a tratar su corazón. Dios comienza a tratar su vida. No cambia la situación inmediatamente, pero le da una nueva visión, le da una nueva fortaleza. Algo hace. Meses después nos enteramos de que la persona que lo estaba acusando reconoció que había mentido, se retractó y todo cargo fue retirado. Pero lo más grande no fue eso. Lo más grande es que en ese proceso, lo que pasó aquí, donde Dios parecía que había callado, en realidad Dios lo había traído a un nuevo ritmo de su gracia y de su amor, a una confianza en su plenitud. Así que, amado, ponte de pie. Si estás pasando por una temporada donde parece que Dios está guardando silencio, si estás en una espera donde no hay respuestas, si sientes que la visión está tardando, no estás solo. Guarda silencio, descansa en Dios, espera su dirección, entra a tu torre de vigilancia. Si Él transformó a este profeta, también lo puede hacer contigo. El justo no vive por emociones, vive por fe. La fe es suficiente para sostenernos en el silencio, para renovarnos en el descanso y para guiarte con dirección hacia lo que viene. Aunque tardare, como dice Habacuc 2:3, espéralo, porque sin duda vendrá. Levanta tus manos y empieza a adorar al Señor. Gracias, Señor. Señor, venimos a entregar nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, Señor, delante de ti, Señor. Reconocemos que a veces no entendemos los procesos, a veces no entendemos este aparente silencio, Señor, tuyo. A veces no entendemos tus métodos, Señor. Pero aunque no entendamos tus métodos, queremos confiar en tu plenitud, queremos confiar en tu amor, queremos confiar en tu belleza, Señor. No entendemos el por qué a veces, Señor, pero sí entendemos que tú nos estás llamando a escuchar más atentamente tu voz, a tener un salto, a un entendimiento mayor, de una visión espiritual que estás impregnando en nuestro espíritu. A tener un entendimiento mayor de algo, Señor, que quieres hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias. De un cambio profundo que estás produciendo en nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Aunque tardare, Señor, confiamos en tu dirección, confiamos en tu visión. Es mejor que nuestros planes. Aunque tardare, Señor, la esperamos y sabemos que sin duda tú cumples tus promesas, tú cumples tu palabra, Señor. Lo único que hacemos, Señor, mientras esperamos es alinearnos a los ritmos tuyos, Señor. Descansamos en ti, Señor, esperamos en ti. Gracias, Señor. Levanta tus manos, empieza a adorar al Señor y empieza a orar con tus propias palabras. Concéntrate en lo que el Espíritu Santo te está hablando. Entrégale toda tu alma, entrégale toda tu vida, todo tu corazón. Derrama tu corazón delante de Él. Gracias, Señor. Dile a tu corazón, no te afanes, espera en el Señor, espera en Dios, confía en Dios. Renueva tus fuerzas, no en ti mismo, sino en el Señor. No te afanes, tu esperanza es firme.
tú proveerás. Cristo suple mi necesidad. Gracias, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dile, Señor, gracias por tu amor, por tu paz en medio de las temporadas difíciles, en medio del silencio, Señor. Reconocemos tu autoridad, reconocemos tu gobierno por encima de todo, Señor. Y así